noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De quién hemos estado hablando estos viernes? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo se nos ha dado? El Señor ha permitido en este tiempo que hablemos de esa tercera persona, la Santísima Trinidad, ¿no? Ese que no conocemos, pero lo sentimos. El que no vemos, pero que nos transforma, aquel que está y nos purifica. El tema que voy a hablar el día de hoy, el Espíritu Santo, una donación de amor, el tema se llama la donación salvífica de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, para eso me imagino que trajeron las Biblias muy juiciosas. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Allá en la casa espero, allá también que consulten, se pueden bajar la Biblia en Jerusalén, se la pueden bajar al celular para poderla tener ahí, allí. Yo la tengo hoy aquí, pero también la tengo cargada en el celular. La podemos a revisar. ¿Cómo es el tema de hoy? La donación salvífica de Dios en el Espíritu Santo. Entonces nos vamos a ir a Juan 16, del 7 al 8. Bueno, vamos a Juan 16, del 7 al 8. Por acá una Biblia andante, pero bueno, vamos a empezar, voy a empezar yo. ¿Del 7 al 8? Sí, Del 7 al 8. el 7 al 8. La tengo aquí escrita, pero la quiero leer en la versión de Jerusalén. Que dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a nosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Entonces es importante, dice no me voy. Jesús podría haber estado, si hubiera querido, hasta el sol de hoy con nosotros. Pero en esa naturaleza humana, al hacerse hombre, Él también nos muestra que todos partiremos algún día a la presencia del Padre. Entonces, en esa naturaleza humana, Él dice, yo me voy, pero hay alguien que quedará por siempre. ¿Cuándo llega el Espíritu Santo con nosotros? Más de 2000 años. Muchísimo más, desde la creación. Ay. El eterno olvidado. En el principio del Espíritu. Sí. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice Génesis. Antes de empezar la creación. Así como lo cantamos. ¿Quién apareció cuando terminó el diluvio? Una paloma descendiendo sobre una rama de un árbol. La señal del Espíritu Santo. ¿En dónde más? Al profeta Elías. En muchísimos pasajes, pero allí estaba a un lado. Pero Jesús dice ahí, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. A darle esa importancia que tenemos al Paráclito. Jesús humanamente, pues no iba a mostrar ser eterno por su naturaleza humana. Su humanidad era divina, que su lugar era la diestra de Dios. ¿Se acuerdan allá cuando Sebastián hace 8 días hablaba de esa mamá que quería que sus hijos uno estuviera a la izquierda y el otro a la derecha y compartiendo? Pues allá iba quien no merecía, ¿quién más merecía ese lugar? Mi amado Señor Jesús. Y junto con el Espíritu Santo se hace la Trinidad Santa. Padre, Hijo y Espíritu Santo es el culmen del plan de amor de Dios con nosotros. Pero hay algo importante que es esa donación salvífica. Y lo decía el versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. ¿Y qué sucede? El pecado.
¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. O hasta ahora vamos conociéndolo. Porque ni así conociéndolo, perseveramos en el pecado. Eso se encuentra, ¿qué sucede con ese pueblo? ¿Cuántos se convierten? Miles. Cuando está Jesús predicando su palabra, convierte a miles. En un sermón no era 5,000 y les dio de comer y todo, y no iba a los pueblos y caían. Pero si se dan cuenta, a medida que pasaba, también muchos los señalaban, muchos los juzgaban y lo condenaron. Entonces él siente el mismo rechazo e incredulidad en su pueblo. Él llegó para aquellos que tenían ese corazón de apertura a Dios. Ni siquiera al Señor porque no sabían quién era. Ya hasta que les dice el Mesías y que entonces dijeron, no, se está loco, está creyendo en tercera maravilla del mundo y está haciendo. ¿Y cuánto nos juzgaron? ¿No fue su mismo pueblo el que lo llevó a una cruz de muerte? De cruz, un calvario, una flagelación, una tortura. ¿Por qué? Por mostrar el amor de Dios. Por decirles a ese pueblo insensato que están cumpliendo sus leyes judías, pero la más grande ley del amor no es cumplir por cumplir. Y así a veces nosotros nos sucede. Nos vamos, madrugamos, trabajamos, vamos, hacemos, nos devolvemos, vamos, hacemos la comida y parecemos maquinitas todo el día. Pero nos olvidamos de una cosa importante, que el trabajo hay que hacerlo con amor, que al hombre hay que tratarlo con amor, y a veces hacemos las cosas con cumplir por cumplir. Y él lo hizo con los judíos y hoy con nosotros. Dice, no es cumplir por cumplir, no es trabajar por trabajar, no es estudiar por estudiar porque no hay más. Claro, a veces estamos cansados y empezamos la maquinita. El trabajo viene de Dios y debe regresar a Dios. Exacto. Estos días como leía ahí que a veces en ese trabajo que se hace no por hacerlo, sino por pasión. Y pasión es que no sea adicto al trabajo tampoco. Que si nos apasionamos tanto que trabajamos, voy a hablar con alguien, no, es que eso ahora trasnocha y madruga, pero le encanta. Y yo, pues sí, pero pues tampoco. Pues sí, pero no. Entonces, es eso. ¿Por qué? Y pasaba con los judíos, cumplían las leyes por cumplir, como más de 100 leyes judaicas, y hacían cumplir por cumplir. Entonces, en ese momento con Jesús, encuentra la incredulidad de su pueblo, encuentra ese rechazo de sus vecinos, que también en la palabra dice, ¿y este no era el hijo del carpintero? Como diciendo, ¿y este qué hace aquí? Predicando, creyendo tan poco, tan poca cosa a Jesús. Su mismo pueblo, sus mismos vecinos, los que lo vieron crecer, lo juzgaron. Es el rechazo de su misión. Porque como hay algo tan importante que a veces se nos olvida, y es que Dios nos ha dado un libre albedrío. Si Dios quisiera, haría la conversión en nosotros así. 1, 2, 3, conviértanse. Y eso es lo que quería Dios con nosotros, conviértanse. Pero Él no, Él nos da un regalo maravilloso a cada uno de nosotros, y es ese libre albedrío. Y ese libre albedrío es que nosotros mismos tomamos nuestras decisiones. Nosotros mismos decidimos si creemos en Dios. Y nosotros mismos si nos alejamos de Dios. Yo, en algo personal que me pasó hace muchos años, yo tenía un tío que quería muchísimo, muchísimo, y él desafortunadamente falleció. Después de un accidente, duró muchos años con un tumor en el cerebro, y ya cuando se dio cuenta, pues ya era muy tarde, y él falleció. Y yo tenía muchos problemas con mi esposo. Entonces, como a uno le enseñan que uno va al cementerio y le golpea allá, dígale si no, va y le golpea a la tumbita, ¿no? Y le obra y sale a saludar al muerto. Y si uno necesita algo, entonces uno va y le pide, ¿no? Todavía no conocía a María Reina más. Valga la aclaración y valga el asterisco. Postdata. Exacto, si me dicen hoy ya, no, ya hoy voy, les golpeo, pero para orar por ellos. Ese es mi saludo hoy y ya. Al Santísimo y orar por ellos. Y orar al Santísimo. Si yo el año pasado hacía como unos 10 años no iba a cementerio, me mucha alegría ir, porque también era como el recordar ellos que están, pero es otra diferente. Entonces yo recuerdo mucho que yo le golpeé. Y entonces le decía, tío, ¿usted sabe cuántos problemas tengo yo en mi casa? ¿Sabe cuántos problemas tengo con mi esposo? Y yo quiero que como usted está más cerquita de Dios, porque eso también lo vemos, y díganme si no, como estamos más cerquita de Dios, entonces yo quiero que usted, tío, que usted está más cerca de Dios, pregúntele a Dios, ¿qué hago? Si persevero o me separo. Que Él entiende por las que estoy pasando. Y bueno,
Y me despedí y yo me fui. Como a la semana, o como a la yo no recuerdo mucho, yo tuve un sueño, y en ese sueño se apareció mi hijo. Y en ese sueño llegó y me dijo, Dios te manda a decir que te ha dado el libre albedrío. Tú decides qué hacer. Y yo, como que me desperté, como que quedé en las peor, como que quedé igual. Peor. Y ese día entendí que era el libre albedrío. Que no es Dios quien pone, quien quita. Él, claro, Él todo lo permite, pero depende de la decisión que tomemos cada uno de nosotros. Él nos lleva por ese camino de santidad si decimos seguirnos. Pero si nosotros nos queremos alejar, es que tampoco nos va a dar 3 vueltas. Y a veces hace unos llamados fuertísimos, nos los hace a través de los problemas de la casa, a través de las situaciones que vivimos en el día a día, a través de la misma enfermedad, y a veces tercos hasta no decir. Desobedientes. Pues decimos por qué. Y después decimos los que amamos que por qué. ¿Y por qué estoy en estas? ¿Y por qué me están pasando las cosas? Entonces recuerdo mucho a mi tío, por eso ya después cuando conocí a María Reina de la Paz, entonces ya me di cuenta que yo no tenía que estar por allá pidiéndole a las benditas almas, no, sino orar por esas benditas almas que lleguen a la presencia de Dios. Ese es el regalo, pero dice, libre albedrío, tú tomas tus propias decisiones. Bueno, usted ya se dieron cuenta en el tiempo qué decisión toman. Está, porque sí, yo creo que el único, mejor dicho, por el amor al Señor, ha perseverado. Y ya, bueno, bendito Dios, ahí va poco a poco glorificándose. Entonces, también ese camino a veces no es el camino de rosas que uno espera, porque uno también espera que Dios le resuelva uno el camino. Esa donación salvífica de Dios, porque yo, como no sabía que era el Espíritu Santo, pues uno dice lo que me enseñan, y uno avanza en ese camino. Estos días leía en una imagen de Instagram y decía, Dios mío, cámbieme esta situación. Es que Dios no cambia las situaciones, permite la situación para cambiarlo a uno. O para no darse cuenta que estaba sucediendo, que está pasando. Entonces, cuando dice rechazamos, eso decimos algo que nos da libre albedrío. ¿Y qué pasaba en ese momento Jesús? Un pueblo alejado, metido totalmente en el mundo. Y eso era metido hace 2000 años. Y hoy estamos más metidos, sumergidos en el mundo que ahora. Entonces, en ese momento se rechazó su palabra y el mensaje de amor que tenía para cada uno de nosotros en ese instante. ¿Qué hubiera pasado si todo el pueblo se hubiera convertido? O sea, muchos se convirtieron, miles se convirtieron. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? No estaríamos padeciendo por muchas de las cosas que estamos padeciendo hoy. Que uno dice, se sorprende uno cada día de todas las cosas que han sucedido. Entonces, él tiene un mensaje tanto así que fue condenado a la cruz. Tanto era el pecado, tanto era la envidia, el resentimiento, porque a más de uno no le gustó el mensaje que Jesús tenía para cada uno de nosotros. No les parecía. Dice, ¿y qué le está pasando? ¿En quién se creyó? Como en algún momento aquí decía la directora cuando dice, allá la nueva, también vino para Sevilla, y yo, ¿y cómo así que yo tengo que venir a Sevilla? ¿Y como de dónde? Y me fui. Pero años después el Señor me trajo porque tenía otro plan conmigo. Si era semilla. Sí, para venir a dar semilla, o a las buenas o a las buenas. Entonces ya el Señor ya me hizo otro llamado al que sí deje abrir el corazón y bueno. Y ahí vamos, perseverando porque también en pecado, aquí ninguno es santo. Y que con cada uno de nuestros pecados lo condenamos. No solamente allí este pueblo judío lo condenaba, sino nosotros con cada uno de nuestros pecados lo flagelamos, lo lastimamos. Pero eso no hubiera sido posible verlo si no estuviera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaríamos mirando al hombre, a Jesús. Y el Espíritu Santo es el que nos va revelando la verdad. Nos va revelando ese pecado, ese convencer al mundo en el pecado. ¿Por qué? Porque no creen en mí. ¿Por qué? Porque no ponemos la mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque hay esos 10 mandamientos de amor que estaban en la ley de Dios y Él los mostraba cómo hacer, cómo cumplirlos, y a veces nosotros nos alejamos de ese pecado. Entonces, con cada uno de nuestros pecados lo condenamos. En la justicia, porque también decía, lo referente a la justicia. La palabra nos dice, porque me voy al Padre. Dice, pero ¿cómo así que la justicia no es el ver al Padre y no la igualdad entre todos? ¿Por qué? Porque Dios mostró su justicia en saber todo lo que han hecho con el Señor. Bueno, acá está mi Señor en el sagrario y acá está la cruz. Todo lo que hicimos con Él. ¿Y por qué? No después cuando venía y cuando fue crucificado, no se rasgó
el velo del templo, no tembló la tierra como dice la palabra, no hizo vibrar y darse cuenta más de uno que a quién habían crucificado, a quién habían lastimado, al Hijo de Dios. Ahí sí se dieron cuenta que el himno donde se burlaban era verdad, que era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, y no necesitaba ni oro y plata, porque eso es lo que vemos hoy. Entonces, únicamente los bendecidos son los que tienen oro y plata. No. Hay mucha gente que uno conoce, que tiene la comida de hoy y quizá no la de mañana, que es mucho más feliz que algunos de nosotros. Y tienen paz en el corazón. Y hoy vemos a muchos ricos en medio de situaciones que muy complicadas. Y muy complicadas, no, el problema no es de plata. Se preocupan por cuidar la plata. También se preocupan por cuidar la plata. Entonces, todo esto, el Espíritu entra en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. ¿Y por qué? Porque a través de esa cruz de redención nos muestra el mundo. A través de esa cruz de salvación para cada uno de nosotros. Y se había quedado con esa cruz. Y los apóstoles se habían quedado con esa cruz, con ese Jesús que murió en inicio. Y que cuando ya se les empieza a revelar, después de esos 3 días que se le empieza que a Marta, a María, a Pedro, se les va revelando y dicen, oh, es un milagro. Y es un milagro porque lo vemos vivo, sí ha resucitado. Pero lo que Jesús decía, no, es que para mostrar que era el Hijo de Dios, no solamente que lo vieron resucitado, sino para que conocieran el significado profundo que significó esa flagelación, esa muerte en cruz. Que con su santa cruz redimió al mundo, ¿no? Como dice las frases cuando hacemos especialmente para el Vía Crucis. Entonces es mostrar al mundo lo cruel de la condena a Jesús, esa flagelación y muerte, y para eso justicia. ¿Y justicia por qué? Porque cuando también nosotros pecamos, nos damos cuenta y a medida que vamos avanzando en este camino nos empieza a retorcer. Por allá cuando hacemos una de estas, dicen, ay, como que el Señor le va mostrando a uno. Yo como que esto, que no tengo que seguir ese caminar. No, como que no, de verdad yo tengo que poner de mi parte. Es eso, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Para no condenar, para saber que Él dio la vida por nosotros. Y no solamente la vida es porque no, como yo creo en Jesús, soy salvo. No, es para mostrarnos más allá de la verdad, mostrarnos en qué estamos pasando. Pero también es importante decir que Dios se arrepintió de crear el hombre. Mucho antes de Jesús. Y en Jesús es donde muestra su misericordia. Y esto lo tenemos en Génesis 6, del 5 al 7. Dice así. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. ¿Por qué? Por todo lo que se estaba viendo, esa condenación, que Sodoma y Gomorra, que bueno, hasta allá, digamos, dice, con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Porque Dios hizo el paraíso. ¿Y un paraíso para qué? Para vernos bien. Pero en nosotros miramos, si vivimos el paraíso o vivimos el infierno. Todo y el hombre se ha encargado de destruir. Él nos dio inteligencia y todo, pero para el bien, pero el hombre con la inteligencia ha destruido muchas cosas. Así pasa como el invento del radio, ¿no? El invento del radio. El radio no es de escuchar, sino de tomar las radiografías. Ese fue el principio para que se pudieran revelar y para que también lo hicieran las bombas nucleares. Con lo mismo que el hombre puede construir, el hombre destruye. Entonces imagínense en ese momento. ¿Y qué pasó? Ahí estaba Noé. Dijo, pero el Noé ha puesto su mirada. Y eso ahí nos lo dice en el versículo 8. Pero veía a Noé como que, ay, como que miraba la esperanza, pero si es posible una humanidad. Y con Noé hace una nueva generación, con sus hijos, las esposas de sus hijos hacen una nueva generación. A ver si el pueblo de Dios se convertía. ¿Y qué pasó? Miles de años y el pueblo no se convirtió. Siguió el pecado. Claro, habían unos que sobresalían,
que Abraham, que todos los santos anteriores de la generación de Jesús estaban. Pero también mucha gente se condenaba, así como dice, estamos en tierra de buenas y malos, está. Dijo, ya, voy a entregar a mi hijo, voy a enviarles a mi hijo, a ver si así lo escuchan. Y pasó como ese viñador homicida que hizo en la parábola. Y llegaron, y llegó el hijo, y también lo condenaron. Y él pudo haberlos extinguido a todos. Porque imagínense el dolor, por ejemplo, uno de ver el dolor de una madre o de un padre por su hijo, cuando está en la enfermedad, cuando han acabado con él, cuando lo han lastimado, lo han torturado, o por ejemplo las mamás de los falsos positivos, de los hijos de los falsos positivos, cuánto sufrimiento. Pues imagínense, ese era, miren, a Dios, que se hubiera dicho, pues ahora sí arraso con todo lo que van acá. Pero Dios en él muestra esa redención, que en su Hijo Jesús, por esa sangre preciosa que derramó, dio su vida por nosotros. ¿Y a través de quién la muestra? El Espíritu Santo. Porque hubiera quedado ahí en oración. Si Jesús no les dice a los apóstoles, oren, sigan orando, pues el Espíritu Santo hubiera sido así y hubiera quedado como una linda historia del pasado. Así hubiéramos quedado. Y hubiéramos quedado allá. Y hoy pasa como muchos dioses que le reveló, sí, es que eso fue lo que dijo Sutano. Pero que hoy lo vivimos, que hoy lo sentimos. El Espíritu Santo es el amor trinitario de Padre e Hijo, que se perfecciona y permanece en la humanidad a través de la compasión de Dios, mostrando la redención de su Hijo. Y este Jesús es el que vemos en cada Semana Santa. Y yo creo que más de uno a veces se doblega, no solamente por asistir, sino ver hasta dónde lo flagelamos, como dice el cuento, lo flagelamos, lo torturamos, lo crucificamos. Y mostrar cada año es renovar ese sacrificio de amor que ha hecho en nosotros. Pero es el Espíritu Santo que nos lo muestra a través de ¿quién? De nuestra Santa Iglesia. Y revela cada año nuevas cosas. Y nuevas cosas para nosotros, y eso es nueva, no es que ese rito lo tiene. Y yo la verdad también decía, y esto es un rito de Semana Santa, pero es muy bonito. Yo me asomaba a la ventana y veía las procesiones. procesiones por la ventana, pero yo no iba a las Eucaristías ni a las procesiones, nada, por la ventana. Ahí queda bonita. Sí, ay, tan bonito que vaya. Pero uno no lo siente, sino lo vive. El Espíritu Santo es el que permite que uno no se quede en la ventana arriba, sino lo viva acá con el gente. No se queda que en la Eucaristía el domingo, yo ahora tengo la parroquia enfrente, entonces yo la puedo escuchar a cosas de mi casa, si quiere. Pero no, allá el Señor me espera. Exacto. Tiene que bajar. Pero eso Toca bajar, pero ya es el impulso, porque Tiene que bajar para que pueda subir. Pero tengo muchos vecinos que sé que no dejan a nadie. Dice, sí, es que no he tenido. ¿Cuánto va a tener que? Toca bajar para poder subir. Pero el Señor como que lo llama uno el domingo, ¿no? Empieza uno. el domingo y yo empiezo. también, si uno Yo quisiera irme desde las 7 de la mañana, pero no me voy porque quiero que vayan mis hijos. Entonces acá se están las 5 de la tarde. Entonces empieza uno todo el día. Vaya uno y mire, y tal cosa, y Dios no espera hasta que le pase el tiempo para ya poder ir a la misa. Y entonces están, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo va llamando esa donación de salvación, que dice, no se queden como ese pueblo ahí, trabajando, estudiando, haciendo de todo, sino ya, es el llamado a Dios. Porque ya nos queda esta vida terrenal, no sabemos cuántos años nosotros. Si 5, si 10, si 15, si 20, si 30, si 40, no lo sabemos, o 100, porque no sabemos con todo lo que hace esta humanidad que tengamos. Pero ¿qué nos espera? Pero el Espíritu Santo es el que nos llama a un cambio de vida, a cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Paráclito debe convencer al mundo precisamente en lo referente al juicio, que es para continuar en él. Que esta vida de mi buen Jesús no ha sido entregada en vano. Que eso es para cambiar, para decir, hay una segunda oportunidad en él. Eso es parte del Espíritu Santo. Pero también es esa compasión que tiene cada uno de nosotros la que nos quiere mostrar Jesús, porque yo creo que cuando lo vemos así, a veces uno como que se le escuece el alma, ¿no? Y va ahí. Si Dios nos da una gracia, nos compadecemos. Exacto. Entonces, en la justicia, en el juicio, porque me voy al Padre, dice la palabra, y ya no me veréis. ¿Cuándo verá?
Final de los tiempos. Cuando Y el final de los tiempos todos pensaron que era hace 2000 años, y ya han pasado 2000 años y no sabemos cuánto más. Y yo creo que en esta pandemia dijimos, se llegaron los finales de los tiempos, ¿no? Cuando fue eso por ahí en marzo del 2020. Ahora sí. Todavía. El 6 de junio de 1996. En el ¿Cómo era? 2005. En el 2012, mira, En el 2012, En el 2012. en el 2012 esas películas que hacían y todo, y que hagan cavernas y todo, y caletas y no, y que más que se va a acabar el mundo y que miren que construyen. ¿Qué cosa? Se acabó más en el 2020. Sí, se acabó más del mundo más en el 2020. ¿Cuántos no? ¿Y cuántos no llegamos? Y al final de los tiempos, no sabemos si lo pasa en nuestra generación. No sabemos si viene la otra. No sabemos si viene eso. Pero siempre, Pero tenemos que estar preparados. exactamente. Lo que decíamos, Señor, cuando vino a la comunidad, sembremos, 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 y Dios sabe quién va. Y sembremos para la morada eterna. Porque también hay otra, y es que nos quedamos sembrando hasta que lleguemos a viejitos. ¿No? Eso cuando estén viejitos ya. Yo como que ahí sí me acerco porque ya me veo la hora, pero es que no sabemos cuándo es. Y no sabemos ese proceso de conversión, como algunos, como yo me imagino a la esposa de Santa Mónica. ¿Cuántos años duró Santa Mónica? 33. Orando por su esposa. ¿Y el esposo cuánto se convirtió? Como 6 meses antes de morir. Empezó el proceso. Imagínense. Y San Agustín, que mejor dicho, estuvo duro de roer. Pero no es en vano, ¿no? No fue para Y cosecha. ¿Pero por quién? Por gracia de Dios. Por la gracia, por la oración de Santa Mónica, porque por el libre albedrío de San Agustín y su papá, no hubiera sido posible. Para las mujeres, el alma de todo hogar, de orar por nuestros hijos. Hay hogares donde Dios llama a hombres y hay hogares donde Dios llama a mujeres, a hijos, a otros abuelos, a padres. Cada familia llama a alguien para que salve la patria. Pero ahí depende de nosotros hacer libre albedrío, no que dejamos andar. Pero ¿quién nos guía las mejores decisiones en el libre albedrío? A ver, ¿quién nos guía las mejores decisiones en el libre albedrío? El Espíritu Santo, que es ese don salvífico que tiene para cada uno de nosotros. En la justicia, revelar que por la redención en la sangre de Jesús hemos sido salvados definitivamente por Dios. ¿Por quién? Por Jesús en la cruz. Ese es el plan de salvación de Dios, dar a su Hijo, donarlo, entregarlo a cada uno de nosotros, y es revelárnoslo y mostrarlo. Y no solamente como cuando hacía ya, cuando me decían los padres, es que usted no lleva, usted es lo más importante, no es a mí quien me lleva. Y entonces yo decía, sí, Señor, al cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, porque eso repetía, pero no lo entendí. El alma y la divinidad. Sí, pero ni siquiera, no, ya usted hubiera podido recitarlo. Hasta ahí llegó. No, yo hubiera podido recitar los completos. No iba en ese a la momento. Eucaristía y no sabía que era lo que iba a recibir. No, yo sabía que iba a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Pero qué? Porque eso fue lo que me enseñaron en el colegio. Pero esa gracia tan grande, Y ya ahora es recibirlo y saber que, Señor, perdón, porque me siento indigna de recibirte. No es como en el que sí, que vaya y una lista y se iba, porque uno decía, yo me acuerdo que anhelaba era ya pasar. Sí, yo me acuerdo el día de mi primera comunión que lloré porque mucha felicidad, pero uno no entendía por qué. Ya uno con el tiempo entiendes ese amor que se dona y que se entrega. Pero no hubiera sido posible sin el Espíritu Santo. El del bautizo, el de la confirmación que está, porque uno a veces le gana el bautismo y desde allá se quedó dormido. Y ahí lo dejó como un ladito, como cuando hace uno los chécheres y los deja allá en el cuarto de San Alejo, así. Y el Espíritu Santo es el eterno olvidado. Y a veces, y se me olvida el Espíritu Santo, a hoy en día todavía, porque uno que anda con el tema del trabajo, tengo mucho que hacer, y ahora qué hago, y miren esto, y se me olvida, Espíritu Santo, ilumíname, dame esa paz, esa tranquilidad. Y a veces estoy yo toda estresada cuando ya me acuerdo. Y no, el Espíritu Santo es a todo momento. ¿Por qué? Porque quiere la salvación de nosotros a tiempo y a destiempo. Digo que ahí donde está que nos falta escucharlo tanto. Nos falta escucharlo muchísimo. Entonces, por la redención de la sangre de Jesús, hemos sido salvados definitivamente por Dios y podernos librar de la condenación al final. La que nos tiene sometidos, el mismísimo Satanás, ese mismo que nos tiene aquí. Envueltos, estresados, preocupados, llevados, prende uno el televisor y dice, no, esto cada día está peor. Y lo que nos espera. Exacto, porque y él es, y, a ver, y él que, él tranquilo, porque desde el principio sabe
que para el cielo no regresa, pero él tampoco quiere quedar acá solo. Aquí quiere, como dirían, uno más, más de uno en la página 54. Más de uno. Y eso es lo que busca en nosotros, con todo lo que se ve hoy, porque hay muchas cosas que los medios de comunicación nos han revelado el día de hoy. Y lo dice Efesios 6:12. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y es que hoy no estamos luchando solamente, y en el día a día estamos luchando, sino con todo lo que viene. ¿Por qué? Porque nos quiere ver acabados, nos quiere ver destruidos, nos quiere ver en la inmunda a cada uno de nosotros. Y a veces nosotros le damos ese dominio y la autoridad de esas tinieblas que nos rodean. Entonces, veámoslo desde ahí. ¿De dónde nos dejamos dominar? ¿De dónde nos dejamos llevar? Claro, hay que cumplir las cosas humanas porque pues nosotros acá pues no podemos estar, sí, hay que hacer la obra de Dios, pero también tenemos que avanzar. Pero que se nos note allá afuera, no mostrando solamente a los demás, sino que en cada cosa que hagamos, la hagamos con amor. Entonces, nos dice que, sin embargo, Cristo no vino al mundo solo para juzgar y condenar, Él vino para salvar. Y en Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque podríamos haber tenido un Jesús justiciero, y ustedes tienen un rayo, y ustedes también, Dios, pues. sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿En dónde? En la cruz. Pero ¿qué nos dice después Jesús? Y nos lo dice en Juan 12:47. Y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Quiere decir, como está el libre albedrío. Y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Hay de nosotros si decimos recibir la palabra de Dios. Y hay de nosotros si queremos hacer luz de las orejas gachas. Él vino no a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Él nos tiene abiertas las puertas de misericordia, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Y por quién nos dejamos guiar para llegar a ese mundo de salvación? Por el Espíritu Santo de Dios. Y finalmente nos da un regalo hermoso. Y es mucho lo que nos critican. Y la semana pasada alguien me preguntaba, no, pero es que yo la verdad, yo no me siento como confesándome con un sacerdote. Yo me confieso con Dios. Y yo le decía, pero usted está seguro que Dios lo ha perdonado, usted lo ha sentido, vivido así en el fondo de su corazón. Uno dice, y uno habla con Dios, y uno, la verdad, él sabe uno de poner hablar más que con los amigos, uno habla con él y todo, pero no está. Pero nos dio un regalo muy hermoso, y finalmente les doy esta cita que dice, Juan 20:22. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Y a quién se lo dice? A los apóstoles. Y hoy quienes lo viven, los sacerdotes. ¿A través de qué? Del sacramento de la reconciliación. Y es eso, esa donación salvífica del Espíritu Santo de Dios para que la vivamos en nuestra iglesia, para que acudamos a los sacerdotes, que no esperemos que esa salvación solamente fue por la sangre de Cristo, sino también es el limpiar nuestros pecados. Dejar que esa justicia divina que hizo Dios en Jesús, la veamos nosotros. Y en ese juicio es que podemos gozar de santa gloria en el cielo, que es la que nos tiene. Para eso nos dio esos instrumentos que debemos vivirlas a la luz del Espíritu Santo. Amén. 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 Preguntas, inquietudes. Entonces vivamos el Espíritu Santo. Dejémonos salvar a través del Espíritu Santo. Nos vamos a disponer en este momento. Nos vamos a clamar al Espíritu Santo, a llamar a esa donación salvífica del Espíritu Santo para que oremos, dispongamos todo en este momento. ¿Cómo se llama?